Derecho al pase, señor Alfredo Leuco, Débora Plager, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Preocupados, inquietos, un trabajo que ha hecho un informe especial que ha hecho Débora Plager. Tiene muchísimo que ver con todas las inquietudes que tiene gran parte de la ciudadanía democrática y republicana de la Argentina, con ese fantasma del fraude que anda dando vuelta en nuestro país. Queremos presentarlo y compartirlo con vos, Johnny. Por supuesto, Débora va a encabezar este trabajo y también compartirlo con nuestros invitados, que son el doctor Daniel Sapsay y el doctor Alejandro Fargosi. Mirá, todo empezó, no es que todo empezó, ya se sabía, pero alguien que lo puso con toda contundencia en la escena y en el debate periodístico fue anoche, aquí en la pantalla de La Nación Más, Carlos Pañi. Me acuerdo, lo estaba viendo en vivo, yo lo contaba en el comentario anterior, lo de Pañi muy fuerte, hablando de esas imágenes de Tucumán tremendas del año 2015, ¿no? Cuando se prendieron fuego, creo que 27 urnas. Sí, bueno, lo de Tucumán bueno, están buscando el video que se los pedí y lo están buscando ahora. Él allí hace... Ahí lo tenés, mirá. No. Vamos paso a paso. Lo quiero a Pañi. Si no lo tenemos a Pañi, vamos a ir marcando el orden como les planteé. Carlos Pañi anoche en este canal hizo la advertencia. Hoy, por supuesto, tuvo un rebote muy fuerte respecto de la especialidad que tiene Juan Mansur y cómo es conocido en el mundo de Tucumán y el mundo de la política y también de Aníbal Fernández. Pero, básicamente, Débora se puso a trabajar en este tema y ha conseguido un material y una información que vale la pena escuchar. Débora. Sí, porque hay un audio que es muy revelador. ¿Se acuerdan ustedes en la famosa interna que disputan Julián Domínguez y Aníbal Fernández en el año 2005? Sí, claro. En donde Aníbal Fernández finalmente le gana la interna a Julián Domínguez y después disputa la gobernación y pierde con María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Julián Domínguez siempre sostuvo que esa interna fue fraudulenta, que le robaron la elección, pero nunca lo había puesto con tanto nivel de detalle. Él cuenta, y lo vamos a ver ahora en este audio, que se tomó 20 días su equipo de trabajo para analizar las actas que llegaron al correo con las actas que tenían los fiscales y que había muchas discrepancias. Incluso, si te acuerdas, Felipe Solá, en ese mismo año, en esa misma elección, dijo que él estaba 190.000 votos de diferencia entre lo que tenían contabilizado con sus fiscales y lo que finalmente llegó al correo. Y salió tercero, Felipe, ¿no? Claro. ¿Querés escuchar? Porque mira, además lo que dice Julián Domínguez es maravilloso porque él pone el ejemplo de Tucumán para argumentar por qué no judicializó la interna con Aníbal Fernández, porque la problemática tucumana en ese momento era muy fuerte y ahora vamos a contar todos los detalles. Hubo cosas de las elecciones que no se pudieron explicar. ¿Cómo? ¿Qué cosas no se pudieron explicar? No coincidían las actas del correo con las actas de los fiscales, miles y miles de cosas. ¿Y por qué no lo denunciaron en su momento? Porque yo tuve que tomar la opción, estaba el hecho de Tucumán, yo tuve que tomar la opción en ser responsable de un nuevo conflicto político y siempre en mi vida privilegié el interés del conjunto por sobre el partido. Déjame que te diga una cosa, y terminé de hacer la auditoría que encargamos 30 días después. ¿Y qué número le dio? ¿Ganó usted las elecciones? El resultado que publicó el correo. ¿Ganó usted las elecciones? Sí, para nosotros sí. Los periodistas nacionales, incluso otro candidato que compitió en las PASO y después compitió como candidato a gobernador, Felipe Solá, también lo dijo. Qué fuerte, ¿no? Quería escucharte a vos, Johnny, también a nuestros invitados. Yo simplemente quiero decir una cosa para que quede claro, porque hoy Aníbal se defendía groseramente, como hace habitualmente, diciendo, ¿sospechado por quién? ¿Denunciado por quién? Que quede claro que un ministro llamado Julián Domínguez, ministro peronista del actual gobierno, denuncia a otro ministro llamado Aníbal Domingo Fernández, peronista, ministro de actual gobierno, lo denuncia de fraude. En aquella campaña, en aquellas elecciones, ¿quién era el jefe de campaña de Julián Domínguez?
Alberto Fernández. Alberto Fernández, el actual Pensé que ibas a decir presidente. el Papa. No, pero tenés razón. Y ahora, digo para que quede sí, claro sí, que esto sí. no es una truchada de un periodista, Totalmente. un papel que tiraron. O un Estamos dirigente hablando- opositor, o de un dirigente opositor. O de un dirigente opositor. ¿no es Ahora en cierto? un segundo, porque quiero escucharlo a Johnny, vamos a dar los detalles porque dice Julián Domínguez, no avancé en judicializar esto que nosotros tenemos probado por los hechos de Tucumán. Voy a contar en detalle lo que está en la justicia tucumana, lo que estuvo, porque después la Corte Suprema de la Justicia tucumana, al perovichista en ese momento, desestimó la denuncia, pero el Tribunal Contencioso Administrativo había anulado la elección que lo daba Juan Mansur ganador a la gobernación en su primer Exactamente. periodo en el 2015. Ahora vamos a contar todos los detalles. Eso. Mira, nosotros recién en el comentario editorial mostramos el fallo, sala 1 de la Cámara en lo contencioso administrativo. Ahora vos lo vas a contar con mucho más detalle, pero lo que decía es, Mansur perdió. Mansur perdió la elección con José Cano. Hubo irregularidades en la carga de datos, hubo irregularidades en la designación de empleados de la Junta Electoral, hubo irregularidades en la cadena de cómo se custodiaban las urnas, se repararon urnas violentadas sin ningún tipo de custodia, porque lo que mostrábamos en esas imágenes de fuego que antes veíamos era quema de urna. ¿Vos te acordás de Barrio Nuevo quemando urnas? Seguro. Pero ¿sabés Bueno, cómo le lo llamaban mismo. a las urnas que llegaban a los colegios en esa elección de 2015, urnas embarazadas? Porque eran urnas que llegaban a las escuelas con votos adentro. Antes de que comience la Antes votación. de que comience la votación, ya estaban llegaban llenas. cargadas a las Por eso. escuelas, por eso los tucumanos le decían las urnas embarazadas. Y en la cadena de custodia se había dispuesto una cadena de custodia para las urnas con cámaras de Claro. seguridad que custodiaban la seguridad del comicio. Y bueno. El corte de luz sucede. Cuando se restablece la energía, lo que se ve es que había gente que no debía estar, porque en ese lugar no debía haber movimiento de gente, refajando las urnas. Sí, eso pasó en Tucumán. Eso pasó Por en eso Tucumán. yo lo que digo, Alfredo, ya es mucho cuidado a la oposición, no den por ganada ninguna. Hoy los veía sacándose fotitos, a ver quién estaba delante de quién. Muchachos, con Mansur de jefe de gabinete y con Aníbal de ministro de Seguridad, manejando las 4 fuerzas de seguridad nacionales, mi recomendación humilde es no se relajen. Ahora te vamos a mostrar porque la intervención de Patricia Bullrich, lo vamos a ver dentro de un rato, pero te lo anticipo, la intervención de Patricia Bullrich hoy en la Mesa Nacional con los candidatos anticipó la creación de un comité especial para recibir todo lo que tenga que ver con delitos desde el punto de vista electoral, que no es solamente el fraude, hay infinidad de delitos electorales, Claro. como por ejemplo utilizar la base de datos del IFE, utilizar la base de datos de la vacunación para hacer campaña con esa base de datos. Pero eso en un ratito. Le quiero preguntar a uno de los constitucionalistas más prestigiosos de la Argentina, que es el doctor Daniel Sabzai, porque así como veíamos lo de Mansur, bueno, insisto, es Julián Domínguez el que acusa, lo veíamos recién también, a Aníbal Fernández. Doctor Sabzai, muy buenas noches. ¿Qué es lo que más le llama la atención o qué es lo que más le preocupa de esto que acabamos de ver? Buenas noches, Alfredo. Bueno, lo que más me preocupa es la impunidad en todos estos casos, porque vemos que ni el Ministerio Público ni la justicia actúa. Hace unos días vimos expresamente con montos y con hasta algo que es como una especie de tabulación, los operadores de Jaldo, del vicegobernador de Tucumán, muy bien. cómo cobraban, cuánto era por cada auto, la moto, algo increíble. Bueno, eso es malversación de fondos públicos y nadie denuncia. Todo queda absolutamente en el aire y por eso se continúa efectuando. Lo otro que me preocupa es que abiertamente se pone como una suerte de mérito una persona que es especialista directamente, si me permite el término, en truchar elecciones. Lo ponen como que eso fuera un mérito, se normaliza. No lo ¿Por podemos Mansur permitir. lo decís o por Aníbal? ¿No? Porque no me queda claro. Y esto además hay que realmente instar a que la justicia actúe y los fiscales actúen. Hay abuso de poder, hay malversación de fondos públicos, hay incumplimiento de deberes de funcionario público. Es realmente un abanico de delitos que se cometen, pero como nunca jamás pasa nadie a ser condenado, no solo continúan cometiéndose las mismas faltas, sino que cada vez son más graves. Bueno, ¿Te puedo dar un dato cortito? Sí, cómo no, Johnny. Porque hay gente mirando muy buena.
Me dice, dato, el comandante de Gendarmería a cargo de la seguridad de las urnas incendiadas en Tucumán de 2015 fue posteriormente el ministro de Seguridad de Mansur. Mirá vos, qué buen dato. Pequeño detalle. Qué buen dato. Vamos a ver qué opina el doctor Alejandro Fargosi, que también tiene mucha experiencia en analizar estos temas. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Alfredo, Débora, Johnny? Buenas noches. Comparto obviamente todo lo que dice Daniel y hay en esto que tener en cuenta, como lo marcaba Johnny, que la elección no está ganada, ni muchísimo menos, sobre todo porque hay un punto que no es secundario, hubo mucho ausentismo. Y dentro del folclore peronista, ese ausentismo se controla a través de los intendentes. Y creo que la designación de Mansur y de Aníbal Fernández es un mensaje a los intendentes, esos muchachos, en noviembre, las pilas. Y ahí es donde vamos a tener que ver no solamente lo que ya estamos acostumbrados, desgraciadamente, porque nadie denuncia nada, sino todo tipo de prácticas. Esta elección la van a dar vuelta o pretenden dar la vuelta de cualquier manera. ¿Y cuál es nuestro gran problema? Nuestro gran problema es, como muy bien decía Daniel, no tenemos ningún tipo de justicia que funcione en la sanción. No hay sanciones, no hay políticos sancionados. Recién hace poco, en términos históricos, hubo algunos políticos que fueron presos, pero ya no lo están. Y entonces, claro, pasan este tipo de cosas. Sí, yo sé que es muy difícil frenar un proceso electoral. De hecho, en la provincia de Tucumán sucedió cuando la justicia en lo contencioso administrativo dijo, señores, momento, hay que votar de nuevo. Pasaron 2 meses y después la Corte Suprema de la Justicia de Tucumán dijo, no, la elección es de Mansur, es el nuevo gobernador, una corte alperovichista en ese momento, ¿no es cierto? Incluso llegó a la Corte Suprema de la Nación. Lo que sucede es que hay que entender que Mansur además tejió durante su estadía como ministro de Salud de Cristina Kirchner vínculos con todos los gobernadores y todos los intendentes, como recién decía Fargosi. Entonces, es un hombre que tiene esa gimnasia, ¿no es cierto?, muy aceitada. Bueno, si vamos a los orígenes políticos, son 2 varones del conurbano, porque Mansur se formó junto a Alberto Balestrini en La Matanza, como secretario de Salud de él, y Aníbal, por supuesto, ya sabemos el trabajo que hizo desde Quilmes en su momento. Pero ahora quiero que Débora nos dé más datos de los muy buenos datos que consiguió. Pero ya tenemos el video de lo que fue anoche aquí en La Nación Más, la denuncia, la sugerencia, lo que aportó Carlos Pañi a esto. Podemos verlo. Por eso es tan significativo, hay que mirar tan de cerca, que hayan incorporado al gabinete en un momento donde la prioridad del gobierno es ganar las elecciones como sea, a Juan Mansur, cuyo nombre a lo primero que está asociado es a denuncias de fraude en Tucumán. No hablo de la quema de urnas del año 2015, agosto, que fue un episodio particular de un pueblo donde no se sabe muy bien quién quemó la urna. No, hablo de las elecciones por las cuales él llegó al poder, esas elecciones del 2015, los manejos en la Junta Electoral de Tucumán, las denuncias de fraude, todo esto llevado a la justicia y, como suele suceder en Tucumán, sin que pase nada. Ahí está. Sin que pase nada, un poco lo que estaban diciendo aquí. Que la quema de urnas se complementó con el fraude. Claro, porque es cierto que estaba circunscripta a un distrito particularmente, pero la denuncia que llega a la justicia en Tucumán era mucho más compleja respecto del momento en el que Mansur accede a la gobernación tucumana. Hay que recordar que en Tucumán es distinto el sistema electoral, por ejemplo, a lo que sucede en la ciudad. No es el binomio, el de la fórmula, el que no tiene reelección posible, porque Mansur, de hecho, fue vice previamente de Alperovich durante 2 periodos. Él llega a la gobernación tucumana en el 2015 en este contexto, como les decía, con gendarmes baleados, con urnas refajadas, con una cadena de custodia violada mientras se cortaba la luz en los lugares donde las cámaras de seguridad tenían que custodiar por la seguridad del comicio, con denuncias de urnas que llegaban a las escuelas ya cargadas de votos. Hay que recordar que en Tucumán hay una capital, digamos, que es tradicionalmente opositora y un interior que es tradicionalmente peronista, ¿no? Claro. Y en esa conflictividad se daban también estas manifestaciones. Y hoy hay que mirar con mucha atención, porque hay quienes dicen que del Patria llaman mucho a Jaldo. Claro. El segundo de Mansur. Claro, que es ahora el gobernador interino, porque que es quien va a ir por la elección del 2023, porque Mansur ya no tiene reelección y tenía intenciones, dicen, de reformar la Constitución para poder ir por un nuevo periodo. Entonces yo creo que Cristina también está mirando esa interna tucumana y le sacó a Mansur la posibilidad de
quedarse con el poder en Tucumán, ¿no? Dos datos, de los últimos 38 años, en 34 gobernó el PJ en la provincia de Tucumán, Sí, Palito Ortega, 12 años del Perovi, salvo los 4 años de Bussi, todo lo demás fue Miranda, fue el Partido Justicialista. No estamos diciendo que siempre se ganó así, de esta manera, No. Pero te doy un dato, hay que mirá, prestar atención. me contaban hoy, Sí. Mansur, porque el perfil de Mansur es muy diferente. Mansur es un hombre pro mercado, pro Estados Unidos, amigo de Israel y de empresarios como Sigman, tal cual. Ahora, en agosto del 2019 me cuenta que Mansur fue a los Estados Unidos, estuvo en Washington y en Nueva York, se reunió con la gente del Council of America 5 meses antes de que asuma Alberto Fernández y se reunió allí con Martín Guzmán, que todavía ni siquiera estaba en el radar como posible ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. ¿No? Bueno, y el otro dato, un hallazgo, perdón Alfredo, muy cortito. No, bárbaro, Pusimos bárbaro. el tuit de Massa, que a mí me parece que vale la pena volver a ponerlo, porque tiene mucho que ver con esto. ¿De qué lado estaba Massa en esa disputa electoral? Tucumán es un ejemplo del poder feudal de los caudillos del norte. Hace 20 años están y usan la pobreza para eternizarse en el poder. Un Massa anti-Mansur. Un Massa, qué lindo, un Massa que apoyaba a Cano. Es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo cuando el panqueque en la política finalmente se transforma en un boomerang contra su propia No te entiendo la política, metáfora, Alfredo, que estás usando. No quiero dejar pasar lo de Julián Domínguez, porque Julián es una persona que se ha ganado el respeto de un sector importante del periodismo, que es una persona muy ligada a la Iglesia Católica. De hecho, la Iglesia trabajó mucho en aquella elección para que Aníbal Fernández no llegara a ser gobernador por las vinculaciones que le atribuyen con el tema del narcotráfico. Pero esa actitud, entre comillas, ética de Julián, en esas declaraciones que trajo Débora Plager, realmente rompe con esa ética. ¿Por qué? Porque él dice, ¿por qué no lo denunció en su momento? ¿Por qué no salió y se paró en la Plaza de Mayo y dijo, me robaron la elección? Bueno, yo privilegio el todo, el movimiento, privilegio el peronismo. Bueno, eso es simplemente una actitud de omertá, una actitud de cobertura y de complicidad. La verdad, Julián Domínguez a esta altura, insisto, no lo quiero comparar porque creo que Julián Domínguez es una persona distinta a la de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández es un hombre tremendamente tóxico y creo que peligroso para la democracia. Y no creo que sea así Julián Domínguez. Pero en este caso, por no haberlo denunciado, no es más víctima, se transformó en cómplice de una verdadera... No estamos hablando de 2 urnas en un pueblito de cualquier... Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, hubiese cambiado la historia a lo mejor. ¿Qué te parece? En muchos aspectos. Y tal vez Scioli hubiera sido presidente. Tal vez Scioli hubiese cambiado absolutamente la historia, pero no me convence eso de yo privilegio el todo. Es una actitud, insisto, de cobertura, de complicidad que no corresponde. Antes de irme, te puedo mostrar, nada que ver. Hay un audio que me mandó Fernán Quirós recién. Viste que hoy anunciaron el plan primavera, el plan desesperación. Abrimos todo, se acabó el barbijo, vuelve el fútbol. Después las 24 horas. Bueno, la ciudad no le da bola al gobierno nacional. En la ciudad se mantiene el uso de barbijo obligatorio en la calle. Bueno, esas son decisiones de los distritos, ¿no? Sí, bueno, Salta pasó lo mismo, ¿no? Claro. Hoy también lo anunciaron. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Mira, lo que decimos es seguir con la misma medida en que estamos ahora, no cambiar ningún estado, seguir usando de manera obligatoria el barbijo, e ir viendo día a día y semana a semana cómo progresamos con la vacunación y cómo andan los casos. Si la vacunación, cuando llega al 70%, que es nuestro hito que estamos esperando, 70% de segunda dosis, ahí estaremos más propensos a tomar más medidas. Pero por ahora no. Bueno, te mando un abrazo. Bueno, sos ansioso, Johnny, ¿eh? Se ve que escuchaste. Estaba en 1,5. Estaban 12. ¿Qué pasa? Pero quedó muy claro, Quedó muy claro. Sí. Rápido. Interesante lo que dice Fernán Quirós. Te agradezco todos los aportes, Johnny. Por favor. Te mando un gran abrazo y gracias por quedarte hasta esta hora. Hasta mañana. Quiero seguir con este tema porque me parece de una gravedad institucional tan importante que recién lo comentábamos. Yo pensé cuando tuvimos esta información a mano, dije, bueno, teléfono
teléfono para Juntos por el Cambio. Deben estar con la guardia alta, deben estar alertas y vigilantes y no permitir que ocurra ningún tipo de irregularidad. Bueno, hoy hubo una reunión de la Mesa Nacional con todos los candidatos ganadores, había más de 100 dirigentes de todos los sectores que digamos, se aglutinan alrededor de Juntos por el Cambio, y cuando le tocó hablar a Patricia Bullrich, cuando Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, porque hablaron los 3 presidentes de los 3 partidos que le integran, Patricia Bullrich habló de este tema, es decir, que al parecer lo tienen bien presente. Vamos a hacer una propuesta concreta, una propuesta que significa que Juntos por el Cambio a nivel nacional, con todas las provincias, va a armar un comité jurídico electoral. Este comité jurídico electoral va a ser una herramienta para denunciar los delitos electorales, para que no se usen los fondos públicos a favor del partido de gobierno. Bueno, vuelvo por Daniel Sapsay. Ahí está Patricia Bullrich advirtiendo, o sea, que están atentos a esto. No es solamente las urnas embarazadas, qué eufemismo terrible, ¿no? El embarazo es sinónimo de vida y la delincuencia y la mafia es sinónimo de muerte, ¿no? Pero no es solamente la truchada a la hora de la elección, sino también la utilización electoral de un montón de cuestiones que son de todos y del Estado, no del partido político que combate. Doctor, ¿qué le parece esto? Bueno, me parece efectivamente una cosa horrorosa. El otro día, usted recordará, una aplicación, que es una aplicación absolutamente estatal, oficial, en la cual aparecía una suerte de intervención del presidente utilizándola con fines electorales. Evidentemente se dieron cuenta que era algo tan impresionantemente contrario a los más mínimos principios, no solo constitucionales y legales, sino una mínima ética, que rápidamente desapareció. Pero eso no se investigó, porque el delito se cometió. Hay malversación de fondos públicos, abuso de poder, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, y podríamos seguir. Entonces, de nuevo, la impunidad. Al mismo tiempo, me parece que es fundamental la fiscalización. Acá va a ser clave que no solamente haya fiscales generales, sino fiscales de mesa. Claro. Porque tienen que todo el tiempo estar controlando la urna, y además fiscales suficientemente confiables para que no sean comprables. Porque usted sabe que esta es otra de las maniobras y de las tretas, que es de parte de los operadores en los lugares clave, La Matanza, etcétera, del justicialismo, de tratar de comprar a los fiscales de la oposición. Bueno, Julián Domínguez lo que denunciaba, que lo veíamos también en este tape, es que las boletas de él, por ejemplo, no llegaban tarde, ¿no? Y esto nos sabe otra vez el mismo tema. ¿Por qué no se hizo, incluso cuando fue el escándalo de Tucumán y las denuncias de fraude que llevaron a Mansur a la gobernación en el primer periodo de 2015, fue en ese momento que se pensó a discutir, porque a nivel nacional llegaba Mauricio Macri al gobierno, la reforma política, al menos para tener la boleta única de papel? Bueno, pues no se pudo, ¿no? Doctor Fargosi, bueno, la pregunta es la misma. Allí está la presidenta del PRO hablando no solamente de el fraude el día de la elección, sino esa utilización absolutamente delictiva de los fondos, de los datos claves, de los edificios del Estado. A mí me gustaría saber cuánto pagó de alquiler el Partido Justicialista, por ejemplo, de Tecnópolis, en donde han hecho actos de campaña, ¿no? Sí, efectivamente, pero piense, Alfredo, que ni siquiera alguien actúa, cuando digo alguien, digo algún fiscal, actúa con el uso escandaloso de los aviones por parte de Cristina Kirchner, que salen una fortuna. No hay aviones para llevar enfermos, pero sí hay aviones para llevar a Cristina dando vueltas por el país. Y esto es importante remarcarlo, está prohibido, el uso de los bienes públicos está prohibido por el sistema legal en general y por el Código Electoral en particular. Para que se dé una idea, y esto vale la pena saberlo, hay un artículo en el Código Electoral que prohíbe la propaganda, no ya llevar a cabo actos con plata del Estado, sino el mero hecho de aprovechar los cargos públicos para hacer publicidad en pos de un partido o de otro. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay sanciones. Vuelvo a lo que decía Daniel, en la medida en que el sistema judicial argentino no se mete con la política, metiendo a la política presa cuando viola la ley, este tipo de cosas están escritas, quedan contentos los abogados, algún teórico en la facultad lo enseña, pero termina siendo burlado por una práctica que los que nos hemos acercado de alguna manera a la política siempre nos asombró la frase, y es: no importa cuántos te votan, importa quién cuenta los votos. Claro, terrible, terrible. Es terrible. ¿No?
Terrible. Es una suerte de epitafio. Esa sería una buena frase para ponerla de epitafio de la posibilidad de que un régimen fallezca, de que un régimen se muera, ¿no? De la tumba de la democracia, poner ese concepto realmente nefasto. Débora, bueno, ¿querés completar parte de los datos? Tengo yo también alguna información. Sí, bueno, a mí lo que me resultó muy revelador del audio de Julián Domínguez, que hoy integra el mismo gabinete que Aníbal Fernández y que Juan Mansur, haya sido tan elocuente, que haya sido tan preciso en los datos que otorga cuando denuncia el fraude, que él mismo reconoce, no judicializa, porque entendía que el episodio de Tucumán era de por sí tan escandaloso, porque en ese momento estaba suspendida la asunción de Mansur como gobernador de la provincia de Tucumán por las denuncias de fraude, que él no lo lleva a la justicia, pero cuenta en este audio, en esta entrevista que él da, que durante 30 días ellos fiscalizaron y fueron por todas las actas y que no hubo coincidencia entre las actas que recibieron en el correo y las actas de los fiscales. Y en el caso tucumano es interesante, muy interesante lo que decía Carlos Pañi, que decía, no miremos solamente lo que pasó con la quema de urnas en un lugar muy circunscripto a una zona de la provincia, no, miremos todo lo que pasó en la provincia de Tucumán cuando llega Mansur a la gobernación en el 2015, primer mandato, ahora va por su segundo, que fueron gendarmes baleados, fueron cadenas de custodias rotas, en donde las cámaras de seguridad que debían custodiar por la seguridad del comicio en un corte de luz se interrumpen, y cuando se reanuda la transmisión de esas cámaras de seguridad se advierte que había gente refajando urnas y hay urnas refajadas. Se advierte también bueno, estas urnas que yo te digo, en ese eufemismo espantoso que usan los propios tucumanos con los que hablas y recuerdan el episodio, que llegaban cargadas, embarazadas a las escuelas antes de que se abra el comicio ya con votos dentro, y lo que pasó en la justicia, porque lo más importante es que esto llegó a la judicialización, el tucumanazo, la gente todas las noches en la capital tucumana pidiendo por la transparencia del comicio, no alcanzaron porque la Cámara en el Contencioso Administrativo dice que efectivamente hay un fraude que investigar y que debe suspenderse la asunción de Mansur y esperar y eventualmente, si se comprueban todas las denuncias, volver a votar. La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Tucumán dice no, aquí el aval es para el gobernador electo Juan Mansur, que debe asumir el poder. Y bueno, todos conocemos cómo ha sido históricamente el manejo de la justicia en Tucumán, especialmente durante la época de Alperovich, y en ese momento la justicia era alperovichista en la conformación del Tribunal de la Suprema Corte Tucumana, ¿no? Sin duda, un aporte más. Cuando fue aquel conflicto entre Julián Domínguez, actual ministro, y Aníbal Fernández, actual ministro, aquella lucha tan fuerte, las acusaciones públicas que manejaron fueron realmente terribles. Julián Domínguez declaró en su momento que había habido fraude, como vimos, y una mano negra en la interna, una mano negra en la interna. ¿Qué le contestó Aníbal Fernández a través de un tuit? Aparte de traidor, idiota. Mano negra, fraude, traidor e idiota. Sin embargo, en la asunción de los ministros, porque ahora ambos comparten el gabinete de Alberto Fernández, se abrazaron como si fueran hermanos de toda la vida, como si fueran ahí los estamos viendo, ese abrazo efusivo que uno le da a un familiar, a un amigo del alma, se lo daban quienes se acusaron en ese momento de mano negra, de fraude, de traidor y de idiota. Primero de los temas. Consultado a Aníbal Fernández, porque llamó la atención a los colegas, a los periodistas. Bueno, ¿cómo es eso? Que antes se odiaban y ahora se abrazan. Bueno, tuvo una respuesta. Aníbal Fernández tiene respuestas para todo. Decía esto. Hay algunos abrazos entre ministros entrantes y salientes. ¿Es un mensaje de unidad? ¿Estaba previsto esto? ¿Cómo está la cosa la situación interna? Yo si no te trago no te abrazo. Quiero haberte contestado, así que si yo me viste, no lo sé, porque cree que yo sepa maneje la conducta de los demás. Si no te trago, no te abrazo. Bueno, finalmente parece que lo tragó. Sí. Al sapo, y lo último, ¿no? Vale para todos los oficialismos, Alfredo. Ahora gobierna el Frente de Todos, el kirchnerismo otra vez. Hay que pensar cómo es el sistema electoral argentino, no solamente el día del comicio, ¿no? Respecto de la boleta única y demás, sino cómo es la cadena de custodia, quién administra una elección nacional y que son las autoridades de turno, las autoridades del gobierno de turno. Y eso nos debe hacer reflexionar a todos, ¿no? Quizá para próximas elecciones. Muchísimas gracias, Débora. Voy a hablar con estos dos eminentes juristas.